Amigos y amigas, gracias por estarnos acompañando nuevamente a través del espacio de los medios legislativos. Estamos en Voz Parlamentaria, un programa del grupo parlamentario del FMLN para informarle a usted del trabajo que los diputados de este grupo parlamentario están realizando en la Asamblea Legislativa y también en los diferentes territorios de nuestro país. Este día me acompaña la diputada Marina Alvarenga, diputada por el departamento de Cabañas, y con ella vamos a hablar de un logro muy significativo para nuestro país, y es la aprobación de la ley que prohíbe la minería. Diputada, gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial a toda la audiencia de este programa de Voz Parlamentaria, y es un gusto para mí estar este día en este medio para poder hablar de esa importante ley que se aprobó recientemente en el país. Diputada, usted que es del departamento de Cabañas, ha visto cuál ha sido el proceso negativo, no solo para el medio ambiente, sino para la vida humana de la práctica de la minería en el país. Sí, quizás, Vanessa, decir de que definitivamente la aprobación de esta ley que prohíbe la explotación y la exploración de la minería metálica en el país, definitivamente es una gran victoria. Y es una victoria para el pueblo salvadoreño, para el país en general, ya que si uno revisa un poquito la historia, cuál ha sido el proceso que han desarrollado las empresas mineras en el país, vemos de que lamentablemente ha sido a lo largo de la historia mucho, pero mucho daño que se le ha ocasionado a la población humilde, a la población de a pie de este país. Y por ejemplo, leyendo un artículo publicado en un periódico digital, me encontré con una carta, por ejemplo, que en 1912 pobladores de Santa Rosa de Lima le enviaron al presidente de aquel entonces, al doctor Manuel Enrique Araujo, en donde prácticamente ellos se estaban quejando, ¿verdad?, como población humilde y desposeída, impotente, que se sentían ante el accionar en aquellos años de las empresas mineras que explotaban la mina de San Sebastián, en donde ellos decían de que se sentían impotentes todos esos años atrás, ¿verdad?, durante las administraciones de los Regalados, los Escalón, en el sentido de que había prevalecido el brillo del oro, dicen ellos textualmente, había prevalecido el brillo de oro, y que la colonia extranjera había logrado dominar, prevalecer sobre los intereses de la población pobre del país. Es decir, que esta es una lucha que no viene de hace 12 años, como nosotros lo decimos o lo conocemos por las luchas más recientes, sino que es una batalla que viene desde años, serían más de 100 años por nuestra población salvadoreña. En ese sentido, creo yo que sí es definitivamente una gran victoria, porque nos ha liberado como país de esa gran amenaza que significa la explotación minera en un país como el nuestro, de 20,000 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional de casi 300 kilómetros, de casi 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Los daños severos que eso significa, la contaminación con cianuro de los suelos, del agua, en este caso el río Lempa, que es nuestro principal río del país. No sé qué sería de El Salvador si no tuviéramos al río Lempa. La explotación minera en nuestro país implica necesariamente la contaminación de las aguas, y en este caso las aguas del río Lempa. Hay que decir que en la mira de las empresas mineras estaba prácticamente toda la zona norte del país, del país, empezando por Chalatenango, Santa Ana, Cabañas, San Miguel, Morazán y La Unión. Es decir, que casi la mitad del territorio nacional estaba sujeta a ser explorada por estas empresas mineras, lo que implica que todo lo que ocurre en la zona norte del país necesariamente daña al resto del territorio, y en este caso al río Lempa, que el río Lempa ocupa prácticamente la mitad. La cuenca hidrográfica del río Lempa es la mitad del territorio salvadoreño. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, analizando esta carta de los pobladores de Santa Rosa de Lima en 1912, como ellos se quejan de que sus ríos, el río Santa Rosa y el río Agua Caliente, ya no pueden ser utilizados para aguar a los animales, para realizar trabajos de agricultura, bueno, para ir con los niños a bañarse un día de campo,
ni nada de eso. Entonces eso es lo que le esperaba a nuestro río Lempa, eso es lo que le esperaba a los ríos de estos municipios que estaban en la mira de las empresas mineras. Pero es importante decir de que no solamente hemos dado un paso en firme para salvaguardar esos importantes bienes naturales con los que contamos en el país, como es el suelo, el agua, entre otros, sino que también los grandes conflictos sociales que las empresas mineras traen, en el sentido de que le infunden a la población de que al permitirse la explotación minera, las personas van a llegar a cambiar su estatus de vida, que van a dejar de ser pobres y que van a llegar a ser ricos, cosa completamente falsa, porque la riqueza únicamente se va para los bolsillos de la gran empresa, la riqueza se va fuera del país y a nuestro territorio lo que le queda es miseria, destrucción ambiental y conflictos entre las familias, entre las comunidades, en el sentido de que nosotros, por ejemplo, en Cabañas, hay que decirlo, ¿verdad? Lamentablemente se tuvo que perder la vida de 4 ambientalistas, 4 activistas ambientales que tuvieron pues ese coraje, esa valentía de rebelarse en contra de los intereses económicos de la empresa Pacific Rim, de la Oceana Gold, y bueno, pagaron caro, ¿verdad? Pagaron con su vida. En ese sentido creo yo de que es histórico definitivamente el hecho de que se haya aprobado esta ley que pone como prioridad al pueblo salvadoreño. O sea, no es a la multinacional, no es a la empresa extranjera, no se le dio el privilegio a aquella gran empresa que pensaba llenarse los bolsillos, ¿verdad?, con ese oro extraído de nuestros territorios, y no, que la prioridad fue la población salvadoreña. Son pasos muy significativos, diputada, partiendo de la historia de nuestro país, donde veíamos gobiernos que privilegiaban los intereses económicos de las grandes empresas y también de empresas extranjeras. Hoy estamos viendo cómo se le da vuelta a la moneda y que por fin, después de una lucha de más de 12 años aproximadamente, como grupo parlamentario del FMLN se logra que esta ley sea aprobada, gracias también al acompañamiento, por supuesto, y esa lucha incansable que usted mencionaba de las diferentes organizaciones sociales. Sí, yo creo de que es importantísimo, ¿verdad?, saber cómo cuesta revertir los procesos. O sea, fue fácil a lo mejor en aquel momento bajo el gobierno de Francisco Flores, ¿verdad? A lo mejor fue fácil recibir esos permisos, porque en total habían 16 permisos solicitados para exploración minera en el país. 16 permisos a lo largo de los 6 departamentos que ya mencioné anteriormente. Pero hay que decir, lamentablemente, bajo los gobiernos del Partido Arena, jamás se pensó en el bienestar de la población, sino que la prioridad fue la gran empresa, la prioridad fue las multinacionales. ¿Y cuánto le ha costado a la población salvadoreña lograr revertir eso? Como otros aspectos de la vida nacional, ¿verdad? Por ejemplo, relacionados con otros temas de producción de energía eléctrica, por ejemplo, bueno, el mismo caso de la banca privatizada, las telecomunicaciones privatizadas, la distribución de energía eléctrica privatizada, y en ese camino íbamos con el tema de la minería. O sea, porque la empresa minera, con tal de explotar el recurso, suelo y subsuelo, acapara tierra, despoja a los pobladores de sus pequeñas propiedades y las concentra en pocas manos, que es algo que también ha costado tanto en el país, ¿verdad? Y que por ejemplo con los acuerdos de paz se logró cierta desconcentración de la tierra, pero las empresas mineras tienden a acaparar el recurso tierra porque precisamente es lo que deben de explotar para extraer este oro. En ese sentido es importante decir que para el grupo parlamentario del FMLN siempre fue una prioridad el tema de la aprobación de la ley de prohibición de la minería metálica en el país. Lamentablemente, en el pasado no se contaba con los votos de estos partidos de derecha, ¿verdad? Y por la negativa de esos partidos de derecha es que esta ley no se había aprobado antes.
Hay que decir de que particular importancia, para mí sumamente importante, el papel que en todo este proceso han jugado las organizaciones comunitarias, las comunidades organizadas, las organizaciones comunitarias, las organizaciones sociales, ambientalistas, tanto del departamento de Cabañas como del país entero, en el sentido de que estas organizaciones, estas comunidades organizadas son las que han mantenido vivo el tema a lo largo de casi 12 años y que la tarea para estas comunidades y organizaciones no ha sido fácil en el sentido de que han estado en la mira de las empresas mineras, quienes han acudido a procedimientos completamente reprochables, ¿verdad? Como es la amenaza, sí. Aquel ambiente de zozobra, de discordia que se ha metido en las comunidades, y en ese sentido pues hay que reconocer la labor de estas organizaciones, ya que no ha sido nada fácil, teniendo casi nulos recursos económicos, liberar una batalla de este tipo con una empresa multinacional que cuenta con ilimitados recursos económicos. Diputada, entrando en materia de estudio de la ley, porque es importante que como ciudadanos conozcamos las nuevas legislaciones que se están emitiendo desde la Asamblea Legislativa. Le invitamos a usted a que pueda descargar del portal legislativo www.asamblea.gov esta ley, y en el objetivo de la ley, que es el artículo 1, diputada, establece la prohibición de la minería metálica tanto en el suelo como en el subsuelo de todo el territorio de la República, y el artículo 2 prohíbe la minería metálica, incluyendo las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea, dice, en cielo abierto y subterráneo, y también el uso de químicos tóxicos. Así es, recordemos de que la razón fundamental de la ley es prohibir todo tipo de minería metálica en el país. ¿Y por qué, verdad? A lo mejor algunas personas dirán, ¿por qué han tomado una medida tan cerrada? Pero el punto es que hasta hoy no se conoce un método de extracción de estos metales, ya sea oro, plata, zinc, etcétera, que no sea mediante el uso del cianuro. Y el cianuro es una sustancia completamente dañina para la salud de las personas, de los animales, y es en ese sentido que la ley es muy clara. La ley es muy clara cuando dice que se prohíbe todo tipo de actividad que implique exploración, explotación y procesamiento de estos metales, ya sea a cielo abierto o subterráneo. O sea, de que queda cerrada la posibilidad definitivamente de hacer este tipo de actividades en el país. Hay una prórroga que establece la ley de 2 años para aquellas personas que se dedican a la minería artesanal, diputada. Así es, ¿verdad? Sabemos de que hay personas en la Unión, específicamente el municipio de Santa Rosa de Lima, que se dedican a la explotación minera de forma artesanal. Y bueno, es el medio de subsistencia para estas familias. En ese sentido, la ley ha previsto que, ya que se prohíbe la minería, se da un plazo de 2 años para que el Estado salvadoreño pueda implementar un plan que le dé una opción, una alternativa a estas familias. Es decir, ya no van a poder explotar o vivir de la explotación minera, pero se les debe dar una alternativa para que ellos y ellas puedan asegurar la subsistencia de su familia. Prórroga que aplica nada más para la minería artesanal. Exclusivamente para la minería artesanal, porque hay que decir que aunque estas empresas mineras, por ejemplo en Cabañas, generaron mucho daño, tanto la Pacific Rim como la Oceana Gold, con todo ese proselitismo, porque han mantenido un proselitismo permanente en las comunidades, con un montón de regalías a jóvenes, a niños, niñas, adultos, en pro de convencer a las personas acerca de que su minería es verde, que su minería es responsable, que no daña el medio ambiente. Y en ese sentido han desplegado todo un accionar, ¿verdad?, que tendiente a eso, pero ellos legalmente no estaban autorizados. O sea, había una solicitud
enviada al Ministerio de Economía, no solo para explotar la mina en San Francisco El Dorado del municipio de San Isidro en el departamento de Cabañas, sino que habían 16 solicitudes para exploración en 6 departamentos del país, pero las solicitudes nunca se les fueron asignadas, pero tampoco el problema fue que los gobiernos del Partido Arena, hay que decirlo, ¿verdad?, no negaron las solicitudes, sino que dejaron la puerta como entreabierta, ¿verdad? No dijeron sí, pero tampoco dijeron no. Entonces eso le dio el margen de actuación a estas empresas mineras para que hicieran todo ese trabajo que han estado haciendo en Cabañas particularmente, y que ya tenemos los resultados lamentables, ¿verdad? Tuvimos que lamentar el asesinato de Marcelo Rivera, por ejemplo, que fue un gran activista ambiental y que fue uno de los principales compañeros que levantó voz en contra de la explotación de la minería metálica. Entonces, la ley ha quedado muy clara y yo creo de que es importantísimo reconocer la incidencia que tuvo el hecho de que en las últimas semanas, en los últimos meses, la Iglesia Católica tomó una posición muy definida de cara a este tema, y fue muy significativo el hecho de que en persona el propio arzobispo de San Salvador se hiciera presente a la Asamblea Legislativa a presentar esa pieza de correspondencia donde pedían la pronta aprobación de la ley. Pero no solo eso, sino que semanas después vuelve el arzobispo con las autoridades de la UCA, con Cáritas del Salvador y otras instituciones, a entregar más de 30,000 firmas de ciudadanos y de ciudadanas salvadoreñas, ¿verdad?, en una marcha. Entonces creo yo de que eso también pesó para que estos partidos que durante casi 12 años se habían negado a dar sus votos, finalmente como que hicieron la valoración, ¿verdad?, de que iban a quedar muy mal ante la opinión pública negando sus votos, y eso es lo que los arrastra finalmente a dar su voto, ¿verdad? Y qué bien para la población salvadoreña en general, porque de eso se trata, ¿verdad?, de que las diputadas y los diputados nos pongamos en función de resolver, de legislar para resolver los grandes problemas de nuestro país. Diputada, vamos a una breve pausa, no nos cambie, seguimos en breve con más de Voz Parlamentaria. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @GPFMLN. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor. Gracias por continuar en sintonía de los medios legislativos. Estamos en el espacio Voz Parlamentaria, conversando con la diputada Ana Marina Alvarenga de la importante aprobación para nuestro país de la ley que prohíbe la explotación minera. Diputada, antes de irnos a la pausa, usted hacía la referencia del importante apoyo que dio para esta aprobación el respaldo de la Iglesia Católica, de Cáritas del Salvador, así como de diferentes instituciones académicas. Respaldo, diputada, que la gente ha aplaudido, que ha visto con buenos ojos que la Iglesia Católica de nuestro país vuelva a abanderar un tema de nación, un tema tan importante para la población, y que también esperan que ese respaldo continúe en otros temas tan importantes como la ley de agua o la ley de soberanía alimentaria. Sí, yo creo de que es realmente positivo, diría yo, positivo el hecho de que la Iglesia Católica, la Universidad Centroamericana, Cáritas del Salvador y todas las organizaciones que lo hicieron hayan tomado esa determinación de apoyar un tema tan importante como es la prohibición de la minería metálica en el país. Pero a mí particularmente me da mucha satisfacción y me llena de mucho optimismo el hecho de que el arzobispo, en la homilía del domingo pasado, la conferencia de prensa que dio, también sentó posición en relación al otro gran tema importante para nuestro país, como es la aprobación de la ley de agua.
Entonces, yo considero, bueno, igual el tema de la aprobación de la ley de agua es un tema que forma parte de la agenda parlamentaria del FMLN para el periodo 2015-2018, al igual que la aprobación de la ley de soberanía y seguridad alimentaria. En ese sentido, creo yo de que esperemos que la siguiente ley para beneficio de la población salvadoreña aprobada sea la ley de aguas, porque el agua es un recurso, es un bien natural que no lo podemos dejar en la categoría de mercancía, ¿verdad? Mercancía que va a ser usado únicamente para ser más ricos, para llevar más dinero a los bolsillos de las grandes empresas o personas privadas, en el sentido de que hay que decir, Vanessa, lamentablemente en la actualidad yo conozco muchas colonias en mi departamento de Cabañas, por ejemplo, muchas colonias y cantones caserillos que reciben el agua de parte de una empresa privada. O sea, quien les provee el servicio de agua potable es una empresa privada que no garantiza, en primer lugar, no garantiza la calidad del agua que le provee a la ciudadanía, y en segundo lugar, que es concreto, muy real, de que cada vez que a ellos se les antoja, le aumentan el recibo. O sea, a lo mejor la empresa empezó cobrando $15 al mes y ahora cobra 45, ¿y quién dice nada? Pues porque si reclama simplemente le cortan el servicio de agua, así de fácil. En ese sentido creo yo de que yo esperaría que esta ley de agua salga, en el sentido de que hasta ahora igual, ¿verdad? Hay una traba en cuanto que se pretende, ¿verdad? De que el ente que administre este bien natural llamado agua sea una autónoma, en donde tendría mayor representación los privados, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué salimos? ¿De qué salimos si el recurso agua va a ser administrado por una entidad donde la mayor representación va a ser la empresa privada, y que lógicamente ellos lo que van a estar pensando y poniendo en primer lugar es cómo llevar más ganancia a su empresa, cómo llevar más ganancia a su bolsillo, y en ningún momento la preocupación primordial va a ser asegurar que la población salvadoreña reciba esa agua de buena calidad y a un costo bajo. Es una lucha igual que el tema de la minería, diputada, donde están privando los intereses económicos lejos de los derechos humanos del pueblo salvadoreño. Sí, lamentablemente yo creo que estos son los puntos fundamentales de la batalla que la población salvadoreña debe estar consciente que se está dando, ¿verdad? De la batalla a nivel de la Asamblea Legislativa como fracción del FMLN, del Ejecutivo, el presidente Salvador Sánchez Serén. O sea, estos son los aspectos fundamentales: o se privatiza el recurso o se deja administrado por una entidad nacional. O sea, aquí es donde realmente se ve para quién se gobierna, para defender los intereses de quién, ¿verdad? De la gran empresa, de la empresa privada o de la población salvadoreña. Y estas son las cosas que hay que defender. Estas son las cosas que hay que defender definitivamente. Importante esto porque a veces la población se pregunta, ¿y por qué no la aprueban? Si lo prometieron en campaña, si dijeron que lo iban a hacer, ¿y por qué no lo hacen? Entonces aquí es importante, diputada, aclarar cómo funciona la aritmética legislativa. Son 84 votos en total, de los cuales actualmente en esta legislatura el grupo parlamentario tiene 31. ¿Con cuántos votos podría aprobarse la ley de agua? Se necesitan 43 votos para aprobar la ley de agua, igual que si hubiera necesitado 43 para aprobar la ley de prohibición de la minería. Afortunadamente se lograron 70, y este es el punto, ¿verdad? De que un tema, si lo llevamos al pleno sin tener una correlación asegurada, en lugar de dar un paso hacia adelante, estaríamos dando un paso hacia atrás, ¿verdad? En ese sentido, no solo es de llevar al pleno un tema, sino que primero hay que saber exactamente cuál es la correlación que tenemos, de modo de que no vayamos a salir afectados, ¿verdad? En el sentido de que se dé un paso atrás. ¿Cuál es el papel, diputada, que tenemos que tener como ciudadanos para respaldar estos temas, que no son temas
de los diputados de la Asamblea Legislativa. No es un tema de gobierno, sino es un tema de país que nos afecta a todos y a todas. Pues yo creo que en primer lugar hay que ser muy observadores, digo yo, la población que es la que con su voto le transfiere ese poder que como ciudadana tiene, le transfiere mediante el voto ese poder al candidato o a la candidata por la que está emitiendo su voto. Este ciudadana también tiene la función de controlar cuál es el desempeño de este diputado, de esta diputada en la Asamblea Legislativa. Si a la hora que está ahí, en ese curul, va a defender el interés de la población salvadoreña o va a defender el interés de la gran empresa, de una multinacional. En ese sentido, creo yo que la población debe de aprender a evaluar el desempeño de su diputado, de su diputada, según el comportamiento que tiene en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Muchas veces, Vanessa, hay que decirlo, lamentablemente la población o parte de ella valora al diputado o a la diputada según la cantidad de regalías que lleva a una comunidad, ¿verdad? Que si los cohetes, que si las flores, que si el uniforme deportivo, que si los balones, que si los refrigerios, o sea, esas son cosas que comúnmente, ¿verdad?, se solicitan y a veces la población valora el ejercicio de la diputada o del diputado de acuerdo a la cantidad de ese tipo de regalos, no sé cómo le podría decir que da, pero en verdad que la función esencial de la diputada y del diputado es legislar a favor de las mayorías de la población salvadoreña. Esa es la esencia. O sea, ¿de qué se gana una población? De que el diputado le regale los cohetes cada vez que es la fiesta patronal, si a la hora de dar el voto, va a dar el voto para privatizar un recurso, un bien tan importante como es el agua, sin el cual no podemos vivir, ¿verdad? Definitivamente. En ese sentido creo yo que hay que controlar la función, el desempeño de la diputada, del diputado. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del préstamo del MOP, los 30 millones. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que vamos a perder una donación de más de 7 millones de dólares? Sí. Porque simple y sencillamente las diputadas y los diputados del Partido Arena no quieren dar sus votos para aprobar este préstamo de 30 millones de dólares del Reino de España, con el cual el Ministerio de Obras Públicas está comprometido a mejorar 15 caminos rurales ubicados en 22 municipios del país. O sea, estas son las cosas, ¿verdad? Si nosotros hablamos de los pobladores de allá, de los cantones de Santa Marta, San Antonio, San Jorge, San Pedro, del municipio de Victoria, deben de saber que su diputado del departamento de Cabañas, Carlos Reyes, en este momento no está dando los votos para aprobar esos 30 millones que ya parte de ese fondo se está invirtiendo en mejorar ese tramo que del área urbana de Victoria conduce al desvío El Zapote. Y como dijo el ministro Gerson Martínez, ¿verdad?, es un dinero adelantado. Sí. Pero ¿qué pasa? Que si el préstamo no se aprueba, el gobierno tiene que devolver. O sea, tiene que devolver ese dinero. ¿De dónde lo va a sacar? A saber, ¿verdad? Porque la obra ya está en ejecución, ya tiene más del 90% de ejecución. Entonces, yo creo que estas son las cosas fundamentales. O sea, ¿a favor de quién va a legislar ese diputado, esa diputada cuando llega a la Asamblea Legislativa? Eso es lo que la población salvadoreña debe observar. Retomando el tema de este importante préstamo, diputada, ¿cómo mejora la calidad de vida de los lugareños? Porque no solamente es la construcción de la carretera que permite la conectividad, sino también mejora significativamente la calidad de vida. Así es un cambio muy significativo para toda aquella familia que vive a la orilla de la calle, por ejemplo, y que en época de verano con cada carro que pasa, con cada bus que pasa, son nubes de polvo y la persona pasa teniendo que tapar todos los enseres electrodomésticos, toda la comida, la ropa se le ensucia, la tienda y se le ensucia por las nubes de polvo que caen. Cada vez que la persona sale a la cabecera municipal, departamental, a lo que sea,
Cada carro que se encuentra es la cantidad de polvo, o sea, eso trae enfermedades de las vías respiratorias, trae una incomodidad tremenda. En el invierno no es polvo, en el invierno es lodo, son baches, que se quedó el bus, que se quedó un camión, que no se puede pasar, que la persona tenía que llegar a su cita al hospital, que tenía que ir a hacer un trámite y simplemente no se pudo porque la calle no permite. O sea, estos son los puntos concretos en los que la población tiene que valorar la actuación de esos diputados y diputadas, ¿verdad? Que a lo mejor para hablar cualquier cosa llegan a las comunidades, pero su discurso y sus hechos en la asamblea a la hora de votar marcan una gran distancia. O sea, son cosas completamente diferentes la forma como se expresan ante la población, ante las comunidades y cómo se comportan acá, ¿verdad? Como si fueran dos personas diferentes. Diputada, también acá en la Asamblea se han hecho presentes diferentes organizaciones, diferentes grupos de diferentes comunidades de nuestro país, porque han venido, así como de Chalatenango, han venido de la Unión y de otros departamentos que exigen también a los diputados de derecha específicamente la aprobación de sus votos para la creación de más sedes de Ciudad Mujer, un programa exitoso en nuestro país que ha mejorado significativamente la calidad de vida de muchas mujeres y familias también, y que es un ejemplo para otros países de la región. Es otro ejemplo de la irracionalidad, diría yo, cómo se están comportando estos diputados y diputadas del Partido Arena, en el sentido de que ante los ojos de propios y extraños, el programa de Ciudad Mujer es un programa exitoso, lleva hasta este momento más de 1 millón de mujeres atendidas, más de 3 millones de atenciones dadas en las 6 sedes de Ciudad Mujer, y que Ciudad Mujer es un programa que, al igual que el programa del vaso de leche, que el programa del refrigerio escolar, que el programa de los paquetes escolares, que el programa de la pensión universal, que el programa de comunidades solidarias rurales y urbanas, que el programa agrícola, de los paquetes agrícolas, en el que a nadie se le pregunta si es o no es de un partido político para ser atendido en esa sede de Ciudad Mujer, para darle esos 2 uniformes escolares, ese par de zapatos, ese paquete de útiles escolares al año, para darle esa pensión universal al abuelito, a la abuelita que es parte de ese programa. Es decir, el programa va para todas y todos. En ese sentido, no se vale que por la mezquindad de un partido político se le esté negando a la población salvadoreña, en este caso a la población mujeres, que somos más del 53% de la población, se le esté negando ese derecho, porque es un derecho a tener acceso al servicio que prestan esas 18 instituciones del Estado que están bajo un mismo techo en las instalaciones de Ciudad Mujer, con la única y exclusiva misión de brindarle atención de calidad y con calidez a la mujer salvadoreña. Bueno, diputada, se nos ha terminado el tiempo, pero queremos agradecerle haber compartido con nosotros tan valiosa información que como ciudadanos debemos de tener en cuenta. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, y gracias por el espacio. Bendiciones a todas y a todos los que nos escuchan y nos han observado por la televisión. Gracias, diputada, y gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos sintonizado. Si usted quiere conocer más del trabajo del grupo parlamentario, le invitamos a que visite nuestra página web. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.